¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la información. Finalmente aprobaron quitarle el fuero, quitar el fuero en el Poder Legislativo y en todos los poderes. La propuesta emana de los priistas, se la agencian. Sin embargo, esta propuesta había sido manejada por Andrés Manuel López Obrador desde que inició su campaña. El problema ahorita está en que si es bueno o es malo. Desde 1812 existe la figura del fuero en el artículo 128, capítulo 6. La finalidad, garantizar, proteger a los políticos de persecuciones de opositores al terminar sus cargos. Obviamente, la figura del fuero ha ido cambiando de un tiempo a la fecha, a tal grado que se ha convertido luego en una especie de escudo para corruptelas, chantajes y saqueos. Ahorita lo que se está en la mesa de los debates a nivel nacional es por qué hasta hoy quitan el fuero. Hoy, cuando sienten que, porque la propuesta emana del Partido Revolucionario Institucional y sus achichincles en el Congreso. Si somos mal pensados, pareciera que le están tirando a tener una jugada maquiavélica de esas chapuceras sobre Andrés Manuel López Obrador. Es que no hayan cómo bajarlo. Y en ese terreno parece una equivocación lo que acaban de hacer. Ahora, ya quitaron el fuero, muy bien, pero se ha aplicado de manera discrecional. No olvidemos el caso de Ratalla. Acaba de, no hace mucho, que el tema este de los 54 millones de pesos triangulados nunca lo explicó. Es decir, tiene fuero sin tenerlo. Ahora, ¿no será una jugada para ir en contra de Andrés Manuel López Obrador? Que se ha hablado ya en algunos medios digitales sobre que está ligado con el narcotráfico, lo que hemos comentado en otros programas. Empieza la desesperación, empiezan los cochupos, los contubernios y todos los medios, todo el poder mediático en contra de Andrés Manuel López Obrador. Necesito dejarte hablar, Charlie, porque ya son varias las personas y amigos que nos siguen que dicen que no te dejo hablar y que tienes buen análisis. Adelante, mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, Albino, y hemos visto en estos últimos días de cómo han distorsionado de una manera perversa esta figura del fuero. Figura del fuero muy necesaria hasta el día de hoy y los días de mañana, ya que el poder de hoy en turno se ha dedicado a denostar y a injuriar a los tipos de personajes que no les conviene al sistema. Para ellos fue creada esta figura política, la del fuero. En aquellos ayeres, la gente, los personajes que estaban en el poder legislativo, que eran contra el sistema, que lo cuestionaban mucho, de una manera fácil les inventaban cualquier cargo para tenerlos en problemas judiciales y así tenerlos atosigados, tenerlos comprados de cierta manera o distraídos de sus labores legislativas mientras ellos estaban en un juicio legal, para evitar todo este tipo de triquiñuelas que hacían estos gobernantes y que todavía siguen haciendo. Está muy parecido a la actualidad. Sí, que todavía siguen haciendo. Se creó este fuero para proteger a ese tipo de legisladores en aquel tiempo, cosa que hoy ha sido pervertida por los legisladores del poder, en los cuales hoy en día y en años anteriores se han tomado esta inmunidad, porque eso es lo que les da inmunidad, de poder estar insultando a la sociedad con sus actitudes ya en la calle, en el mundo civil, cosa contraria a que tiene otro fin, Albino. Sí. Entonces la gente del poder empezó a tener faltas civiles al Código Civil, a las normas que tenemos para la buena convivencia, en los cuales se escudaban en que tenían fuero los señores. Y ahí fue cuando se empezó a pervertir, y es de la manera que muchas personas han querido quitarles ese fuero, han estado de acuerdo por la perversión que han tenido este tipo de personajes.
pero en su espíritu original, no debemos de caer en este tipo de perversidades. Es que no caemos, ya lo hicieron, Carlos. Ya lo hicieron, pero lo hacen de una manera maquiavélica, Albino. Es electoral. Así es, lo hacen de una manera maquiavélica, que hoy en día Andrés Manuel López Obrador retoma ese tipo de propuestas. Los priistas ya no hayan ni qué hacer, ni los panistas. Y ahora se van al Congreso a derogar esa ley con un fin electorero. Es un fin nada más que electorero. Ahora, ¿por qué no hay ninguna abstención el día de las votaciones? Porque el que se abstiene después va a ser señalado ahorita en la contienda electoral. Pero yo le pregunto a usted, los presidentes municipales no tienen fuero. Y dígame usted a cuántos presidentes municipales han enjuiciado. Diputados locales, federales. Pues a ninguno. Entonces esta ley se la han pasado por el arco del triunfo y la han sabido usar de otra manera. Teniendo fuero los diputados federales o los senadores y algunos puestos públicos, los han comprado de otra manera, a manera de corruptelas, a manera de favores políticos, y termina el fuero no teniendo ninguna sustancia positiva para lo que fue creado, Albino. Sí, bueno, en su esencia el fuero es creado para garantizar la libertad de expresión de los legisladores. Un poder legislativo ya prácticamente inexistente, puesto que todos están sometidos a lo que se ordena desde Los Pinos. No hay una división de poderes, un poder judicial que baila al son que le toca el Orejón Salinas o el señor Peña Nieto, el presidente de la República, el presidente de los mexicanos o del país. Porque, a ver, ¿por qué la persecución y luego la no persecución? ¿Por qué sí persigan a Naya? Filtren el video y luego ya todos tranquilos con canalla ratalla? ¿Por qué? Sí, nos damos cuenta totalmente que los que terminen ejerciendo el fuero son los que el poder dice. Y en este caso podemos ver la parte contraria del señor Mireles. El señor Mireles, si hubiera tenido fuero, nunca hubiera sido un perseguido político como lo es hasta el día de hoy. Así es. Le fincaron responsabilidades las cuales no tenía. Y aparte ejercía una responsabilidad que la tenía que dar el Estado y no la podía dar. Y lo mismo se le han pasado con diferentes personajes de la vida civil. Ahora bien, Carlos, está bien, está muy manoseado el asunto de la paternidad del fuero. ¿Quién promueve la iniciativa? No hayan cómo sacar al Pinto Meade, porque no hayan cómo levantarlo. A un muerto no lo van a poder levantar, es muy difícil. Creo que este asunto del fuero va más encaminado a fincar luego alguna calumnia, alguna difamación contra el Expreso de Tabasco, contra Andrés Manuel López Obrador. Creo que por ahí va el tiro. Y creo también que lo van a poder hacer con mucha impunidad, como han hecho muchas cosas, no es nuevo. Entonces creo que el equipo de Andrés Manuel tiene que estar muy atento a lo que sigue, porque si en el caso de una avioneta rentada, que es privada o que es pública, yo la contrato y es el asunto del dueño, es público o es privado, es asunto de él. Ya hubo ruido, no hayan de dónde. El asunto es que entre más se mueve, pues más cae. O sea, más se mueven y más crece. Sí, Andrés Manuel. Y esta figura del fuero tan distorsionada, Albino, podemos ver el ejemplo ahora de Lula da Silva en Brasil. Así es. En la cual cuando rinde sus 2 mandatos, cuando termina con un 90% de aceptación ante la población de Brasil, entre ricos y pobres, de una manera generalizada. Después, el poder que tumba a Vilma, la presidenta actual en ese momento, la desafueran a la señora y la meten al tambo. Así es. Y cuando ven que Lula da Silva viene a reelegirse una vez por un tercer mandato y tiene una aceptación arriba del 80% entre la población, Le finca. las cúpulas del poder le fincan unas responsabilidades de las cuales no han podido hasta el momento culparlo de una manera verdadera, y se han pasado a base de mentiras y ahorita lo tienen en la cárcel el señor. Entonces nos damos cuenta que cuando las cúpulas del poder no quieren respetar el fuero, no lo respetan, buscan cualquier artimaña para poder joder a las personas que de veras el pueblo quiere. En su momento acordémonos de López Obrador, cuando Fox lo quiso desaforar
terminó siendo un mártir donde el pueblo lo defendió. Cuando menos se da cuenta Fox que lo ha convertido en ese mártir, termina por rescindir de quererlo desaforar y termina ya no fincarle una responsabilidad que no era verdadera, sino era una manera artimaña para que no llegara al poder. Entonces nos damos cuenta que esto del fuero no ha sido respetado por las personas que deben de hacerlo. Sí, por los garantes de respetar el fuero. Y curiosamente es el propio Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo. Eso es una cuestión mera electorera. Electorera. Donde el PRI se va a estar jactando en estos días de que ellos hicieron la iniciativa. Tengan cuidado, priistas, como diría ese corrido, tengan cuidado que por ahí los andan buscando. Son muchos tigres, no los vayan a devorar. Si algo se intenta contra Andrés Manuel López Obrador, que se puede oler que no haya la salida y ese cónclave que tuvieron Pedro Aspe Armella, Diego Fernández, Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, Vicente Fox, Felipe Calderón, va encaminado a esto. Esto no es nuevo, esto lo planearon, esto está planeado. No es para que el Pinto Meade levante, ya saben que no va a levantar. Es más, creo que ya tiene sentencia de que si en el debate no levanta lo van a enfermar y lo van a quitar. Cosa que igual no vale la pena mencionar porque al que les pongan es lo mismo, viene de donde mismo. No, el asunto del fuero, ojalá y no sea una jugada maquiavélica, diabólica, como las que suelen hacer, para luego perjudicar a alguien, porque lo aplican con quien quieren y como quieren, de manera discrecional. No olvidemos la Ley de Seguridad Interior, otro instrumento punitivo, persecutorio, violatorio a la Constitución y a los derechos humanos. Entonces estamos en un escenario histórico electoral que no se puede ensuciar por cuestiones tan sencillas como estas del fuero, que está bien que lo quiten, pero no era el tiempo. Debieron haber esperado a que terminara el proceso electoral, pero es que todos están desesperados por alcanzar algo de notoriedad. Digámoslo con sus letras, quien habló primero de este tema fue Andrés Manuel López Obrador. Sí, Albino, aquí lo que se necesita, y ustedes, personas que nos siguen, es que la clase política sea honesta, no sea corrupta. Y lo que Andrés Manuel López Obrador el día de hoy lo que propone es que empezar por la figura número uno, que es el presidente, no va a haber corrupción y por lo tanto va a cuidar bien los haceres y los deberes y los dineros de todo lo que emana de él de arriba hacia abajo. Habiendo unas personalidades políticas honestas, tenlo por seguro que la figura del fuero va a terminar teniendo el espíritu original que se tenía. Sí. Aquí el problema del fuero no es el problema en sí por tal, es por quien los ejerce. El problema es la corrupción y la clase política que tenemos, que termina de pervertir todo este tipo de espíritus buenos. Está pervertido. El debate que está en los medios informativos no deja de ser otro golpe mediático más para que usted y yo y nosotros nos entretengamos un rato ahora con lo del fuero, pero las advertencias nunca están de más. Tengan cuidado porque creo que no están jugando de manera limpia, nunca lo han hecho, y creo que están desesperados por tratar de levantar a un muerto que anda de minero. Sexto lugar en las preferencias electorales, Rataya enratado porque ya va empatado junto con Margarita y con el Pony de Nuevo León, y Ríos Peter, que también creo que ya se suma a la campaña del Neón Meade, y en esas condiciones Andrés Manuel cabalga en caballo de Hacienda. El virtual próximo presidente de México ni se inmuta. Creo que su respuesta va a ser amor y paz. Amor y paz. Sí, ya para despedirme yo, Albino, no se le olvida que el principal fuero es el pueblo, el cual ejerció ese fuero entre el año 2000 y 2006 cuando Vicente Fox hizo desaforar a Andrés Manuel López Obrador, y el pueblo se manifestó y le salió contraproducente. Ya lo vivieron. Es el ejemplo, ya lo vivieron, entonces aténganse a las consecuencias por si están tramando algo de esos cochupos
y lo que era es que se les dan luego para darle a los medios de comunicación como carne a las fieras. Vámonos riendo, pues. Ok, Carlos. Amigos, nos vemos en la próxima conexión. Un saludo a todos ustedes. Estamos y tenemos una cita pendiente en la próxima conexión.